Voy a hacer el enlace con las redes sociodigitales para iniciar en unos minutos más nuestro streaming. Muy buenos días, un gusto saludar a todas y todas las personas que el día de hoy nos acompañan en este seminario permanente que tenemos desde la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac, México. Es un honor para un servidor, Jorge Hidalgo, darles la más cordial bienvenida en nombre de la Coordinación Académica de Posgrados de nuestra facultad y nuestro director, el maestro Josu Garrit. Les saludamos en este que va a ser un tema muy, muy interesante que vamos a tener en compañía de los expertos que están construyendo estos temas de investigación, estas categorías de análisis y sobre todo metodologías profundas que nos permiten abordar sobre todo los fenómenos de la comunicación en el terreno de la cultura digital y sobre todo cómo podemos abordarlos, cómo podemos investigarlos sobre todo y qué tanto estos van a impactar en el mundo no nada más de la academia, sino también en el sector profesional. Y hoy pues tenemos el honor, verdadero honor de tener con nosotros a la doctora Luz María Garay Cruz, expresidenta de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación y la MIC, investigadora también de la Universidad Pedagógica Nacional, una muy querida colega a quien respetamos y sobre todo pues valoramos mucho que nos haya podido regalar esta mañana para estar aquí conversando con nosotros. Marilu, de verdad, qué honor tenerte con nosotros. Ah, no, Ya, te listo, ahora sí bloqueó ya. por ahí el micro, Sí, no, efectivamente. no me dejaban hablar. No, al contrario, muchísimas gracias, queridos doctores y amigos Jorge y Alex. Me da mucho gusto estar esta mañana aquí compartiendo con las y los colegas estudiantes del doctorado y otras personas interesadas en el tema. Muchas gracias. No, muchísimas gracias, Marilu. Y justo cuando estábamos platicando sobre el tema, decíamos, ¿por qué hoy es fundamental repensar la comunicación, no? Yo me acordaba mucho de esta frase de Roger Silverson cuando hizo su famoso texto de por qué estudiar a los medios, ¿no? Y trata de sintetizar su respuesta en una frase que es, porque cada vez están más en nuestra capacidad e incapacidad de encontrarle sentido al mundo y toda nuestra respuesta se da desde el orden mediático comunicacional. Y estamos hablando planteamiento desde la década de los 80, hoy, 40 años después, estamos haciéndonos prácticamente la misma pregunta: ¿por qué deberíamos de seguir estudiando el tema de la comunicación, pero ya no desde una perspectiva solamente mediatizada, ¿no? Y mediocéntrica, sino que hoy tenemos que tener una visión mucho más holística para tratar de entender esta respuesta, que sigue siendo prácticamente la misma: portabilidad de sentido, cómo darle sentido a la realidad compleja, variable, ambigua, incierta, riesgosa, en la cual hoy estamos inmersos las personas, las instituciones, las marcas, los productos, todos estamos en un entorno cada vez más complejo que amerita una respuesta no simplista, no operacional de el rol que juegan los medios de comunicación. Y tú nos traes a colación dentro de esto el tema de que hay que entender el tema de la comunicación y sobre todo, te digo, no desde los procesos mediáticos, sino el tema de la comunicación en todas sus dimensiones, porque es un derecho humano, porque es un derecho que finalmente tenemos las personas y que todos los días jugamos nosotros un rol como receptores, como emisores, como consumidores, pero tendría que estar desde una perspectiva cada vez más crítica, más distanciada de las mismas instituciones para poder tomar decisiones más justas, más certeras, en un entorno donde hoy vemos desinformación, donde vemos prácticamente cómo el tema de la posverdad, pues es el negocio, ¿no? Y el campo de batalla de hoy de todas estas industrias que están proviéndonos. Y por eso para nosotros nos era muy importante tenerte, Marilu, porque tú llevas
décadas trabajando este tema de investigación desde la perspectiva, desde la educación y la comunicación, desde la cultura digital. Hoy te has estado metiendo muy, muy fuerte a este tema de investigación desde una perspectiva crítica, pero también desde la perspectiva, desde los derechos humanos y el tema de la perspectiva de género, que también nos permite entender desde otra dimensión la complejidad de este fenómeno. Y nuevamente por ello te digo, te agradecemos infinitamente que estés aquí con nosotros para que la gente que está participando tanto de nuestros doctorados, de la comunidad de investigadores de aquí de la universidad, pero sobre todo los invitados especiales y gente de fuera que nos ha acompañado muy generosamente también en este seminario, pues puedan conocer tu trabajo de investigación, dónde están hoy planteando nuevas preguntas, desarrollando nuevas metodologías y abordajes para este fenómeno. Pero quiero aprovechar que tengo a mi querido colega, el doctor Alejandro López Novelo, quien ha sido también intermediario para poderte tener el día de hoy aquí con nosotros, para que sea él quien nos permita presentarte y leer tu semblanza, Marilu, para que sepan nuestros invitados, doctorandos, investigadores, pues, qué hay de tu trayectoria y dónde podemos nosotros, pues, entender todo lo que tú nos vas a compartir el día de hoy. Así es que, Alex, adelante, micrófonos y cámaras son todos tuyos. Muchas gracias, estimado Jorge. Pues nada, hoy me parece de esos días que son muy especiales, por muchas razones. Primero, porque tenemos a nuestra querida Marilu aquí acompañándonos, que tiene un espacio para compartir mucho de su conocimiento. Y segundo, porque es una investigadora con una trayectoria larguísima, ¿no? Es una mujer muy joven, pero tiene una trayectoria de más de 30 años, ¿no? Investigando temas de educación, temas de tecnología, temas de cultura digital. Y para mí particularmente es un gusto porque me estaba acordando cuando te visité por primera vez en tu oficina, cuando la doctora Rocío Amador me sugirió que fueras mi directora de tesis, ¿no? En maestría, ¿no? En el primer semestre. Entonces es un gusto podamos compartir esos espacios. Y bueno, pues nada, la doctora Luz María Garay Cruz es licenciada y maestra en comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en comunicación por la UNAM. Se ha especializado en temas relacionados con la comunicación educativa desde hace más de 30 años. Ha participado en numerosos congresos y seminarios nacionales e internacionales que atienden temáticas sobre la comunicación, la educación y las tecnologías digitales. Integrante activa de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, AMIC, de la cual fue presidenta en el periodo 2011-2013. Fungió como coordinadora del Grupo de Investigación de Comunicación y Educación durante más de 10 años. También es socia activa de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, ALAIC, y fue coordinadora del Grupo de Investigación de Comunicación y Educación durante 6 años. De 2007 y a la fecha se desempeña como profesora e investigadora de tiempo completo de la Universidad Pedagógica Nacional Ajusco en el área académica de tecnologías de información y modelos educativos alternativos. Es profesora de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en la licenciatura y el posgrado en comunicación desde hace 30 años. En la UPN Ajusco ha sido integrante de la Comisión de Investigación de su área académica, integrante del Comité Editorial de la UPN Ajusco, responsable de las líneas de formación en tecnologías de información y comunicación en educación de la maestría en desarrollo educativo y del doctorado en educación. El último cargo que ha tenido fue como responsable del doctorado en política de los procesos socioeducativos de la UPN, mismo que finalizó a inicios del 2023. Coordinadora del Seminario Permanente de Alfabetizaciones Digitales Críticas, en el cual participan investigadoras de distintas universidades del país desde el 2017, y ha publicado textos relacionados con las apropiaciones de alfabetizaciones digitales críticas, digitales, el acceso y uso de tecnologías en ámbitos educativos, y recientemente se ha centrado en el trabajo de colectivas feministas y los procesos de alfabetizaciones digitales entre mujeres. Uno de los últimos proyectos de investigación está vinculado a la violencia digital por cuestión de género y las estrategias de alfabetizaciones digitales necesarias para las mujeres universitarias que sufren de este tipo de violencia. Sus líneas de investigación actuales son apropiaciones tecnológicas, tecnologías digitales de activismo, alfabetizaciones digitales y mujeres, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2 y perfil PRODE. Querida Marilu, es un gusto tenerte con nosotros. Muy bien. Muchas gracias nuevamente, Alex y Jorge, queridos amigos y colegas. Y pues es un gusto poder compartir con ustedes esta mañana algunas reflexiones. La intención es más compartir reflexiones y que podamos, si quienes asisten a la sesión, por supuesto, están de acuerdo, como abrir un espacio para ir dialogando sobre estos temas que vamos colocando por acá. Bueno, entonces me imagino que ya podemos iniciar, ¿verdad? Con la sesión.
Y bueno, gracias nuevamente a quienes están aquí presentes y voy a comentar brevemente un par de cosas antes de compartir la presentación que he preparado. Y justo un poco lo que leía al final el doctor López Novelo sobre este trabajo que tengo haciendo ya de hace muchos años investigando estos temas, pues tiene toda una lógica, digamos, ¿no? En la construcción de los objetos de estudio, ¿no? Los universos con los que me he acercado a trabajar y, por supuesto, las estrategias metodológicas y las preguntas que ustedes saben como investigadoras, investigadores nos vamos haciendo en el camino. Sobre todo los últimos trabajos que he desarrollado, iniciaron a partir de estudios con jóvenes de apropiaciones tecnológicas en proyectos colectivos que desarrollábamos varias investigadoras de distintas universidades. Y en esos trabajos de jóvenes de apropiaciones tecnológicas identifiqué un primer grupo de jóvenes que me pareció muy interesante ir a observar cómo se daban los procesos de uso de entornos digitales por parte de estos jóvenes, que eran chicos y chicas que integraban parte de colectivos estudiantiles y organizaciones estudiantiles que estaban interesados en diversos temas, ¿no? Derecho a la educación, derecho a la salud, defensa de los animales, por supuesto, colectivos feministas, en fin. Y mi acercamiento fue mucho, y mis preguntas eran mucho desde la mirada comunicativa, ¿no? De qué uso hacen de esos entornos digitales, cómo deciden, qué información comparten, cómo se organizan para tomar las decisiones de qué es lo que comparten en esos escenarios. Y de la mano iba mucho también la pregunta de saber cómo aprendieron a hacer el uso de todos esos entornos, ¿no? Lo que nos lleva al terreno de las trayectorias digitales de las personas. Y bueno, es un trabajo que hice hace ya, no sé, 5 años, tal vez un poco más. Y bueno, en ese camino identifiqué colectivos de mujeres feministas que estaban muy interesadas en que otras mujeres aprendieran y tuvieran como mucha conciencia de lo que implicaba el uso de Internet y el ejercicio de los derechos humanos, ¿no? Seguí avanzando en las reflexiones, etcétera, y tuve la oportunidad de hacer un primer estudio en el 2021 sobre violencia digital por cuestión de género, específicamente con mujeres, en ese caso, ¿no? En la Universidad Pedagógica. Y como parte de las reflexiones colectivas en el seminario que se mencionó hace un momento de alfabetizaciones digitales críticas, en donde habemos investigadores de distintas universidades, un grupo de mujeres investigadoras, a partir de unas reflexiones iniciales que compartió Claudia Pedraza, ¿no? Sobre un estudio que ella hizo con chicas de bachillerato, comenzamos a pensar la necesidad de hacer esto en nuestras distintas universidades. Pero en la UPN yo pude hacerlo antes porque se dieron las condiciones para ello. Y la idea mucho de este gran proyecto, digamos, ¿no? Es primero saber el tipo de violencias, las habilidades digitales que tienen las jóvenes, las prácticas que tienen en sus redes sociales, etcétera. Pero lo que nos interesaba mucho, y en especial a mí me interesaba mucho, en concreto en ese momento en la UPN, era saber qué pensaban las mujeres, qué proponían, qué necesitaban para poder generar estrategias de autocuidado digital, etcétera, ¿no? Y eso dio paso a una segunda fase del proyecto que realicé el año pasado. Por supuesto, esto siempre ha sido acompañada de mujeres, otras mujeres investigadoras que se han sumado a los proyectos, becarias, etcétera. E implementamos estrategias de alfabetización digital crítica para mujeres, ¿no? Que coloquialmente les llamábamos los semilleros digitales. Y mucho la idea era que quienes participaran con nosotros fueran desarrollando este tipo de habilidad digital crítica, no tanto instrumental. Y bueno, trabajamos talleres, seminarios, grupos de discusión, en fin. ¿Y cuál es el sentido de hacer eso? Bueno, llegar a la fase final, misma que estamos iniciando este año, que ya tiene que ver con colocar cómo todas esas cosas se ponen en juego cuando hablamos de los derechos humanos y especialmente cuando hablamos de los derechos humanos en un momento en donde
el espacio de lo digital es un espacio en donde estamos en interacción constante, lo vimos en la pandemia, nos trasladamos a hacer la vida ahí, ¿no? Y pasan muchas cosas en ese sentido y debemos de, es nuestra lógica, promover cada vez una mayor reflexión entre las personas, ya aquí sí no solamente entre las mujeres, sino en general, de tomar cada vez más conciencia de lo que implica hablar de nuestros derechos cuando hablamos de nuestras interacciones en los espacios digitales, ¿no? Y ahí ya se coloca obviamente el tema muy específico que a mí me interesa, que es el derecho a la comunicación como un derecho humano y el papel que juegan los derechos digitales cuando pensamos en el ejercicio del derecho a la comunicación. Entonces, ese gran, digamos, ese contexto rápido que les he compartido ahora es un poco para que tengamos un piso de partida juntos y juntas. Voy a comenzar a compartir para como tener idea de por dónde va la reflexión en este momento, ¿no? Entonces, bueno, teniendo ese gran contexto, a partir de la amable invitación de mis colegas, hablábamos qué podría ser pertinente de compartir esta mañana acá y decíamos, bueno, pues en la última fase, ¿no? Los derechos digitales como una clave para el derecho a comunicar. Y ahí tenemos un primer punto de partida. El sueño de Internet, me imagino que muchas y muchas de ustedes ni habían nacido en ese momento o eran muy pequeños, o si ya son de mi edad, porque yo agradezco que Alex diga que soy una joven mujer investigadora, ¿no? Ya soy división senior, digamos, ¿no? Y en el 94, por edad, no por otra cosa, en el 94 más o menos ustedes recordarán en sus clases, ¿no? De desarrollo de tecnología y demás, es cuando se da el gran boom de Internet, ¿no? Con Mosaic, Netscape, el acceso que teníamos a la tecnología, en fin, a Internet sobre todo. Y empiezan pues todas las reflexiones que seguramente hemos leído sobre el sueño de Internet, ¿no? Este libro histórico, ¿no? La cultura hacker de la que habla Castells, pero no solo Castells, ¿no? Los manifiestos de los hackers, los movimientos del software libre, todas esas discusiones en donde pensábamos en ese momento pues que Internet iba a ser un espacio realmente plural, democrático, abierto para las expresiones de todos, de todas las personas, en donde entran en juego conceptos ya más adelante, ¿no? Como el de bienes, dones y colaboración que desarrolla Jenkins, entre otros muchos autores, ¿no? Comenzamos a ver las posibilidades del ejercicio de los derechos humanos, ¿no? Obviamente la educación, ¿no? Pero ahí yo les ponía ya en amarillo, comienzo a destacar, pues un derecho humano que comienza a ser repensado es el derecho a la comunicación. Comenzamos a discutir ya temas como los derechos digitales, ¿no? Que tienen que ver con el derecho a la privacidad, la información, el libre conocimiento. Pensábamos Internet como este espacio público importantísimo del intercambio de ideas y sobre todo una de las discusiones iniciales era pensemos que Internet es un espacio en donde la empresa y el mercado no tienen que apoderarse del espacio, ¿no? Es un espacio de construcción abierto, público para todos, etcétera. Ahí mucho está todo el movimiento del software libre, pero ¿qué pasó más adelante? Con el paso de los años comenzamos a ver varias cosas muy claras, ¿no? Primero, una de las cosas que es importante colocar acá es que el mercado pues es dueño absoluto, ¿no? De casi todo lo que sucede en Internet. Si bien hay esfuerzos importantes desde otros ámbitos, es innegable pensar en esto que varios autores y colegas ya han estado trabajando desde la economía política, de cómo las grandes empresas, ¿no? Son dueñas de Internet y casi todos los entornos de Internet y los servicios, y nosotros estamos metidos ahí con lo bueno y lo malo que tenga ese nivel de discusión, ¿no? Los entornos digitales más dedicados a la parte comercial, ahí habría que preguntarnos cosas que no nos competen en esta mañana, pero que yo sé que ustedes discuten en otros espacios, que es, bueno, ¿y cuál es el papel de los gobiernos para promover justamente el desarrollo, ¿no? De tecnología, acceso libre, gratuito, etcétera? Pues ahí hay cosas que tenemos que preguntarnos, ¿no? Empezamos a enfrentar y a colocar en nuestras discusiones el concepto algoritmo, ¿no? Y diría el profesor Canclini, en su último libro, uno de sus últimos libros, ¿no? Que ahorita se me fue el nombre, Ciudadanos y Algoritmos, me parece que se llama, y que es de descarga libre,
Pero él hace una disertación muy interesante y dice, bueno, sí, el algoritmo ahí está, hay que entender cómo funciona, pero no olvidemos que nosotros somos responsables también de lo que pasa con el algoritmo, ¿no? Las esferas cognitivas, las narrativas de odio, las granjas de bots, los mercenarios de la información y un fenómeno terrorífico que es el fenómeno de la desinformación, que lo constituyen varias cosas, entre ellos las famosas fake news, ¿no? Entonces, en ese escenario, digamos que tenemos 20 años discutiendo, viendo qué sucede, pues surgen, ¿no? Obviamente hay que voltear una mirada hacia un artículo central, que es el artículo 19 de los derechos humanos de la UNESCO, ¿no? Que nos señala que todos los seres humanos, ¿no? Hombres y mujeres, tenemos derecho a la libertad de opinión y de expresión. Ahí, bueno, no lo voy a leer, lo estamos viendo todos y todas en pantalla, ¿no? Pero nos dice que este derecho humano es clave, ¿no? Para la democracia, y es un factor para el cumplimiento de otros derechos, y nos dice que los estados nos tienen que garantizar libertad de expresión, creencias, libertad de opinión, sin interferencias, a buscar y difundir información e ideas a través de cualquier medio de comunicación. Aquí todavía estábamos hablando mucho en el terreno de medios analógicos, sin duda, pero justo las discusiones tienen que irse moviendo también en la lógica de estos cambios socioculturales en los que hay que colocar todo aquello que estamos definiendo en estos momentos como sociedades digitales o cultura digital. Y entonces, si ustedes van y curiosean, ¿no? Esta es una captura de pantalla, van y curiosean a la página de la UNESCO, encontrarán un espacio muy amplio de discusiones que hay actualmente sobre el derecho a la comunicación, pero en donde se empiezan a colocar ya varios elementos que nos ubican en el contexto de lo digital. Para las colegas que han estudiado esto con perspectiva de género desde hace muchos años, también hay trabajos muy valiosos ahí que se han desarrollado, ¿no? Para ver cómo las mujeres estamos colocadas en este centro de las discusiones, en qué momento se comenzó a hablar también del derecho a las mujeres y el derecho a la comunicación, pero aquí estamos hablando más en general, es decir, todas las personas que estamos en el terreno de las interacciones en Internet, pues tenemos que estar conscientes de esto y las discusiones actuales que tenemos. Y justo conversaba con Jorge y Roberto hace unos momentos que la conversación viene a cuento porque en estos días hubo una conferencia internacional mundial de la UNESCO y se está discutiendo un tema clave sobre Internet y la moderación o no de los contenidos que circulan en Internet de ciertos actores, ¿no? Y la discusión es quién va a tomar las decisiones, porque estamos en un peligroso límite entre la libertad de información, la libertad de expresión y la censura. Y eso sabemos nosotros, ¿no? Que para hablar de democracias, pues el concepto censura es algo que jamás tendría que aparecer, pero lo que es cierto es que estamos viviendo momentos en donde los entornos digitales realmente se están empleando para pues estas polarizaciones terribles como las que vemos en nuestro país y en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, la discusión internacional está ahí y bueno, traigo a colación a la UNESCO, aunque hay otros organismos supranacionales, otras organizaciones internacionales que también abordan el tema, pero me parece que como punto de partida, entrar a ver todo lo que está diciendo y haciendo la UNESCO es central. Ahora, de ese texto, de esa captura de pantalla que está colocada ahí, hay dos ideas que podemos ir rescatando, ¿no? De lo nuevo que están sumando a este artículo 19, pero puesto en un contexto más actual, es que fíjense, nos vuelve a hablar este pequeño texto introductorio que coloca la UNESCO en esa página de la construcción de sociedades de conocimiento, acceso universal e innovación del uso de tecnologías digitales. Nuevamente es un discurso que no hay manera de discutir lo importante del discurso. La pregunta es, ¿cómo hacemos eso? ¿No? ¿Qué necesitamos saber? ¿Por qué es importante saberlo? Y cómo ir articulando acciones para ir realmente garantizando esa construcción de sociedades de conocimiento
el acceso universal y luego más fuerte todavía, la innovación del uso, ¿no? Y otra idea clave a rescatar ahí es cuando nos dice los ciudadanos también podrán disfrutar de las libertades fundamentales mediante el desarrollo de las competencias del siglo XXI. Y es todo y nada. Sí sabemos, digamos que la UNESCO tiene otro apartado, ¿no? Muy vinculado a la parte educativa, en donde habla de las competencias del siglo XXI y básicamente están centradas con las habilidades digitales y las competencias digitales para entrar a esa sociedad de la información. Entonces, vamos teniendo como varios puntos ya que nos van articulando, ¿no? Tenemos Internet, los entornos digitales de Internet, porque ya sabemos que Internet no es solo la World Wide Web, Internet tiene más de 20 entornos digitales, ¿no? Pero pensándolo como una unidad, ¿no? Internet sí nos facilita, nos proporciona, digamos, escenarios que favorecen las posibilidades para el ejercicio del derecho a comunicar. Eso es innegable, ¿no? Claro, pasamos de un optimismo tremendo, después de ver todo lo que ha sucedido, pasamos a preocupaciones actuales, ¿no? Muy importantes, pues porque está en juego el derecho a comunicar en estos momentos, el derecho a el acceso a la información, el derecho a Internet, y después de la pandemia creo que es todavía más evidente, ¿no? Y cuando comenzamos a pensar en estas posibilidades que nos da Internet para ejercer el derecho a comunicar, tenemos que colocar ya el tema de los derechos digitales. Y ahí se abre una posibilidad muy amplia de análisis y discusión, porque la primera pregunta es cuáles derechos y cómo, ¿no? Y vamos a encontrar una cosa que en estos años muchos colegas especialistas, ¿no? Desde distintas áreas de conocimiento se han dedicado a indagar, ver, discutir, proponer sobre el tema de los derechos digitales. Y cuando ustedes hacen una revisión de la literatura sobre los derechos digitales, sobre todo en México, encuentran, pues evidentemente, una mirada jurídica muy clara, ¿no? O sea, desde la parte jurídica se ha hecho mucho trabajo ahí para comenzar a entender y tratar de generar legislación al respecto, que es justo la nota de esta mañana de el doctor Jorge Fernández, toca ese tema y dice, bueno, estamos ya hablando de desarrollos otra vez de microtecnologías, 5G, etcétera, posibilidades nuevamente de lo digital, pero también de la mano se están haciendo muchos análisis para ver cómo desde el ámbito de lo jurídico podemos regular muchas de esas interacciones y desarrollos tecnológicos, ¿no? Y una de las cosas que ustedes van a encontrar constantemente en la literatura, sobre todo al principio, digamos, de las discusiones, es que parecía que era muy simple decir, bueno, pues si hablamos de derechos humanos en el entorno digital, los pasamos igual y hablamos de derechos humanos digitales. Y bueno, comenzamos a ver, y nosotras y nosotros que estamos en el campo de la comunicación, pues sabemos que la cosa no es igual, digamos, ¿no? Que la dimensión material de lo digital, ¿no? Es totalmente distinta y que las prácticas y las interacciones en lo digital tienen muchos componentes que en el mundo físico, digamos, pues no son las mismas. El reciente libro del colega Alejandro Pisanti, que he estado viendo para otras cosas, que también, perdónenme la memoria con los nombres, prometo acordarme al final y dejarlo por acá escrito o lo comento, que hace un análisis sobre el derecho a saber, etcétera, etcétera, y coloca factores para la discusión y demás. Pues una de las cosas que trata de ir ejemplificando y diciendo es, a ver, por ejemplo, pensemos cuando en una cosa, un derecho digital que es el anonimato, pues no podemos pensar que el anonimato funciona igual en un mundo físico que en los terrenos digitales, porque las posibilidades de interactuar desde el anonimato en el entorno digital es mucho mayor que en el espacio físico. Parece una obviedad, pero a veces no lo pensamos. Entonces, pues no es tan sencillo, o sea, no es nada más trasladar el concepto, sino es comenzar a problematizar lo que sucede ahí y complejizar las discusiones, ¿no? Y para ello, entonces, me parece que va quedando claro que observar todos estos fenómenos, interacciones y demás en relación con los derechos digitales necesitan de una mirada
interdisciplinaria sin duda, y la mirada que yo he puesto para ir observando algunas cosas es una mirada desde la comunicación y la educación, como lo mencionaban mis colegas hace un momento, ¿no? De la misma manera, si ustedes empiezan a revisar literatura sobre derechos digitales, van a encontrar, hay incluso autores como Riofrío, que hace un listado de más de 12, ¿no? Derechos digitales, organismos internacionales, ONGs, etcétera, tienen otros listados, se centran en 3, y así, o sea, ustedes van a encontrar como una variedad muy amplia, ¿no? Pero hay algunos en los que coinciden casi todos, y además un tema clave aquí a colocar es que cada país, por este tema de la jurisdicción, ¿no? Pues no puede haber una sola lógica de gobernanza de Internet, ustedes también lo saben, lo han discutido, etcétera. Tenemos que hablar de gobernanza, pero también tenemos que hablar de derechos digitales, y ese es un terreno muy amplio de análisis que no es el que yo trabajo, pero colegas míos sí lo están haciendo. Y entonces comenzamos a ver pues ese problema, o sea, lo que aquí se puede, en otros países no se puede, aquí sí puedo tener jurisdicción, allá no. El ataque vino de Singapur y ahí no puedo hacer nada porque la IP está allá y entonces como lo rastreo. Y ahí vemos que la materialidad digital nos mete en complicaciones fuertes para hablar de derechos y obligaciones en el terreno digital. Pero digamos que estos nos pueden ayudar a ir hilando la conversación, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, uno que es clave, que es la privacidad de datos. El grueso de la literatura y organizaciones coinciden en que este es un derecho digital central, ¿no? ¿Qué sucede con los datos que estamos colocando en estos entornos digitales y que tienen que ver con el uso de datos y algoritmo y empresas, ¿no? Y el uso de datos para la vigilancia y todo esto que son discusiones también clave ahí, pues tenemos derecho a la privacidad de nuestros datos. Y por eso nosotros ahora encontramos, ¿no? Que instituciones de gobierno, por ejemplo, nos dicen, si usted quiere conocer nuestra política de privacidad de datos, vaya y vea aquí. ¿Quién va? ¿Quién la lee? ¿Estamos enterados? Creo que no mucho. Las propias empresas servidoras de algunos servicios, valga la redundancia, en los entornos digitales, por ejemplo, las redes sociales digitales, también tienen ciertos lineamientos que nadie lee. Y eso forma parte de las alfabetizaciones digitales críticas, ¿no? Tener conciencia de qué es lo que pasa con mis datos, porque además eso está vulnerando uno de mis derechos digitales, que es la privacidad de los datos. Tenemos el anonimato como un derecho digital que juega a favor y en contra. Si hablamos de libertad de expresión y de comunicación para ciertos actores políticos, como los activistas, ¿no? Es clave el anonimato, justamente porque lo que buscan es no ser identificados ni perseguidos, ¿no? Entonces, ahí juega a favor. Pero juega en contra cuando vemos ataques violentos contra otros actores, ¿no? Públicos e incluso contra cualquier persona internauta, pues desde el anonimato se ejerce mucha violencia digital. Entonces, vamos viendo como las dos caras de la moneda, ¿no? El derecho al olvido, que también es muy importante, y estos dos que son los que nos sirven más en este momento a nosotros para la reflexión, ¿no? El central es el acceso universal a Internet. Es parte de los derechos digitales, también es derecho humano y tiene mucho que ver con el derecho a la comunicación, y en México es un derecho constitucional también. Y la libertad de expresión, información y comunicación, que es de la que estamos hablando. Entonces, aquí no están todos los derechos digitales, pero están algunos de los más importantes, digamos, sobre los que hay que estar discutiendo y reflexionando. Tenemos el primero, el acceso universal e igualitario, ¿no? No voy a leer todo, aquí lo estamos colocando, digamos, pero lo que nos plantea este derecho digital es que todos y todas debemos tener acceso a Internet, sin importar ingresos, y cuando ustedes ven cuánto cuesta estar conectado permanentemente a Internet, pues no es cosa menor. Y en México somos de los países en donde es más caro el servicio de Internet, ¿no? Y además implica hablar de equipos para la conectividad y calidad de la conectividad. La ubicación geográfica o discapacidades, ¿no? Aquí la UNESCO tiene otro trabajo muy importante, ¿no? Sobre el análisis de las brechas digitales, los distintos tipos de brecha digital
Solo por recordar, recuerden que tenemos brecha de acceso, que es esta de la que estaríamos hablando, y yo sumo un componente siempre cuando hablamos del acceso que tiene que ver con la formación para el uso. Hay brecha de género, hay brecha por un tema de edad, ¿no? Y por supuesto está la brecha que habla de personas que tienen capacidades distintas y que quedan fuera de Internet porque no se piensa en esas personas cuando se están construyendo todos los escenarios digitales. Entonces, bueno, es clave porque si no, ¿en dónde ejerzo mis derechos a estar informado, ¿no? O a opinar. Entonces, es clave el acceso para poder ejercer todos los demás derechos, ¿no? Bueno, y el de la libertad de expresión e información, la imagen la elegí justo pensando en lo que íbamos a conversar. La discusión sobre la libertad de expresión, información y comunicación, tal como lo señala el artículo 19, se da en los momentos de posguerras, reorganizamos el mundo y tenemos claro que el derecho a la comunicación pues es un derecho humano y no pensábamos en lo digital, pensábamos en los medios, el periodismo, otro tipo de práctica comunicativa y por eso ahí dejé la manita con el lápiz, ¿no? Y después pasamos a la manita con el micrófono, ¿no? Los medios, todos los medios analógicos, radio, televisión, etcétera, y llegamos a la mano con un teléfono celular. Entonces, este tema nos ha atravesado históricamente y en este momento estamos colocados en la discusión de lo digital. Y nos dicen estos documentos, ¿no? Los derechos humanos se pueden ver amenazados en Internet. ¿Por quién? Pues porque los gobiernos pueden bloquear sitios, pueden bloquear redes sociales y pueden, ahí no lo dice, pero lo podemos decir, y cuando no garantizan el acceso para la población completa, también están atentando contra el ejercicio de nuestro derecho humano a la comunicación y el ejercicio de todos los derechos digitales, ¿no? Por supuesto, hablar de la censura es clave, ¿no? Debemos trabajar en que no exista y me parece que se erradique totalmente y me parece que ese es un tema muy actual que estamos viviendo en este país. Regresemos al fragmento del artículo 19 con el que empezábamos, ¿no? Este derecho incluye el derecho a tener opiniones sin interferencia, a buscar, a recibir información e ideas a través de cualquier medio de comunicación, sin restricción ni consideración de fronteras. ¿Internet nos lo permite? Sí. ¿En la dimensión tecnológica? Sí. Pero vienen las siguientes preguntas. ¿Qué puede afectar este ejercicio de los derechos digitales y el derecho a comunicar? Es decir, espero haber sido más o menos sintética y clara de ir colocando qué es lo que estamos poniendo en juego cuando hablamos de derechos digitales y derecho a la comunicación, ¿no? Lo importante que son ambos para la construcción de sociedades democráticas, por supuesto, pero centralmente lo importante que son para nuestros ejercicios como personas internautas de los derechos digitales en esos espacios. Ahora, ¿qué puede afectar? Una cosa en la que me parece que hay que colocar una atención clave es la falta de habilidades digitales. Porque suena muy bien decir, pues ahí está Internet, vamos todos a manifestar nuestras ideas en Internet. Ajá, sí, pero ¿cómo si no tengo acceso? Primer problema, ¿no? Ahora ya tengo acceso, pero no tengo todas las habilidades necesarias, ¿no? Para poder emitir y compartir información y mensajes en estos escenarios digitales. Y cuando me refiero a habilidades instrumentales, no me refiero a aprender y apagar el celular o la computadora y manejar 3 cosas de paquetería. No, implica muchas más cosas, ¿no? Tal vez nosotras y nosotros en estos contextos universitarios, ¿no? De investigación, etcétera, tenemos mucho más posibilidades de hacer este tipo de actividades en los entornos digitales, pero pensemos, por ejemplo, en México, en los 20 millones de mexicanas y mexicanos que no tienen acceso a Internet y que por lo tanto, pues los estamos privando, digamos, de la posibilidad del uso, ¿no? Y por lo tanto del derecho a estar conectados y comunicarse. Y luego si empezamos a hacer diagnósticos sobre las habilidades digitales que tienen, pues vamos viendo que no necesariamente son aquellas que les van a favorecer entrar a este terreno del ejercicio de los derechos, ¿no? Y luego, peor, enterarnos que tenemos estos derechos. Y las habilidades comunicativas
también tienen que ver con más cosas. ¿Qué implica? Ustedes sí acá, porque somos especialistas en el tema de la comunicación, pues sabemos que hablar de comunicar implica muchas cosas, ¿no? Pensar mensajes, estrategias comunicativas, pensar en mis receptores o audiencias o usuarios, ¿no? Estructurar mensajes de cierta manera y se suma a la habilidad digital instrumental del conocimiento de cierto software, cierto lenguaje digital que me permite, ¿no? O que me facilita poder ejercer este derecho a estar comunicando en esos escenarios. Entonces, no contar con estas habilidades digitales es un primer obstáculo que podemos tener para ejercer estos derechos. Uno segundo importante también es el de violencia digital. Si las personas viven ataques, descalificaciones, ¿no? Censura en estos espacios digitales, pues evidentemente es clarísimo que esto atenta contra estos derechos de los que estamos hablando, ¿no? Aquí hay mucho que discutir. Abajo les pongo los actores clave de estas discusiones han sido históricamente los periodistas y los activistas, pues porque tienen un papel protagónico, clave, central, ¿no? Para informarnos sobre problemáticas sociales. Y sufren mucho de este tipo de ataques violentos en los entornos digitales, ¿no? Constantemente. Y bueno, es un tema que tiene su propia línea de investigación y en donde muchas organizaciones también no gubernamentales tienen un trabajo sistemático muy fuerte para acompañarles en la prevención y erradicación de esta violencia digital. Y tememos también el tema del control y la vigilancia por parte de los gobiernos, la censura y los cortes de servicios de Internet, por ejemplo, ¿no? Todo eso creo que queda claro que afecta el ejercicio de los derechos digitales. Y si bien los actores claves históricamente han sido periodistas y activistas, por lo que comentamos, coloquémonos nosotros, o sea, todas las personas, coloquémonos en esos espacios digitales y vemos que también somos susceptibles de sufrir alguno de estos, digamos, problemas que nos limitan en el ejercicio de los derechos, ¿no? Uno común, por ejemplo, en los estudios que hemos estado desarrollando de violencia digital con mujeres, justo la práctica más común cuando sufren violencia de algún tipo es salirse de las redes, salirse de los entornos digitales o dejar de usarlas. Ni siquiera es nomás salirse, es dejar, ya no quiero saber nada de esos entornos digitales, ya no quiero porque pues hay una virulencia tremenda, ¿no? Descalificaciones cuando las mujeres opinan, por ejemplo, sobre temas que tradicionalmente o las voces culturales colocan más en el escenario masculino, miembros de las comunidades de la diversidad sexual que son atacados rápidamente. Y estoy hablando de jóvenes en universidades, ¿no? Que sufren este tipo de ataques y que hace que se salgan de esos escenarios digitales o cierren sus espacios digitales. Entonces, la reflexión es, ¿qué podemos hacer? Porque finalmente es salirnos de un espacio en donde podemos ejercer nuestros derechos, ¿no? Estos como los que estamos discutiendo esta mañana. Por lo tanto, hay muchas cosas por hacer, los tres grandes escenarios desde donde se puede hacer. Por supuesto, el papel de los gobiernos es importantísimo para regular muchas cosas, promover el ejercicio de estos derechos, y ahí hay un trabajo importante de agendas que se tendrían que estar discutiendo. Pero también me parece que hay muchas cosas que podemos hacer desde el mundo académico, de la investigación, ciertos ámbitos profesionales, ¿no? Que nos dan las condiciones para poder hacer ciertas cosas más concretas. Y la idea en la que hemos venido trabajando, o yo he venido trabajando en estos últimos años, es, pues tenemos que desarrollar ciertas habilidades digitales, ¿no? Clave. Estas dos que veo como posibles problemas, digamos, si no están del todo desarrolladas, son aquellas que podríamos ir fortaleciendo, ¿no? Que son estas instrumentales muy básicas para personas que realmente están lejos de todas estas discusiones, ¿no? O que tienen un acceso a las tecnologías en edades ya como más avanzadas, ¿no? Y que requieren acompañamiento para aprender cosas básicas de seguridad en nuestros espacios, seguridad en las navegaciones, tener idea de cómo hacer uso de ciertos espacios, y otras más especializadas
que acompañan el trabajo, por ejemplo, de muchas personas jóvenes, ¿no? Estudiantes, pero personas jóvenes en general, que están interesadas en colocar problemáticas locales que se viven en sus comunidades, ¿no? Y que quieren hacer el uso de los entornos digitales y requieren ya habilidades más avanzadas para el anonimato, por ejemplo, ¿no? Para el desarrollo de ciertos materiales digitales, estrategias del uso de redes para que sus mensajes tengan un mayor alcance, en fin, y eso lo identifiqué mucho en el trabajo que les comenté al inicio con las y los jóvenes activistas, que eran quienes llevaban las redes digitales de sus colectivos y organizaciones, ¿no? En los datos encontraba en las trayectorias de vida, en las entrevistas, en donde ellos y ellas amablemente me compartieron mucha de la información de su formación y uso de la tecnología, pues identifiqué que tienen, digamos, un back muy claro en términos de hacer crítica social, ¿no? O crítica política, etcétera, pero tenían muchos problemas en el desarrollo de la habilidad digital. Encontraban maneras de resolver, digamos, pero es algo que está ahí presente, ¿no? Y por supuesto, las comunicativas, que ya tiene que ver con esto, con manejo de lenguajes digitales, estrategias y otro tipo de puntos más clave para tener un mayor alcance, digamos, ¿no? Y entonces vamos teniendo una agenda pendiente en este terreno. O sea, creo que va quedando, espero haber sido clara de ir colocando por qué es importante relacionar los derechos digitales con el derecho a la comunicación, ¿no? Y colocarlo en las discusiones actuales que estamos viviendo, pero nosotros como internautas, sí teniendo claro que hay actores clave ahí, periodistas y activistas. Pero todas las demás personas que estamos en estos escenarios digitales, en tanto derechos humanos, debemos gozar, tener la posibilidad de hacer un ejercicio pleno y tener garantizados estos derechos, ¿no? Entonces, la agenda pendiente, en México por lo menos, sigue siendo garantizar el derecho a Internet. Si bien los datos del INEGI son muy claros y nos dicen ya tenemos más del 80% de la población de México conectada, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿y los otros 20 qué? O sea, el 20 otro por ciento qué, ¿no? Estos 20 millones de mexicanas y mexicanos que no están conectados, ¿qué? Hay una primera respuesta por parte del gobierno que puede ser, hay que observar, hay que estar atentos a qué sucede ahí, pero por ahí circula, lo pueden, si a alguien le interesa el tema un poco más a fondo, un video que ha colocado la CFE para explicar justamente cómo proponen atender y garantizar el derecho a Internet de esos 20 millones de mexicanas y mexicanos que no tienen acceso a Internet. Es decir, no están diciendo que no tengan equipo, están diciendo que no hay conectividad en esas zonas del país. Por supuesto, son zonas alejadas geográficamente de las grandes urbes, pobres, ¿no? No en extrema pobreza, evidentemente, que esa sería otra discusión, pero digamos, son comunidades y poblaciones que no fueron atractivas para las grandes empresas que nos dieron el acceso a Internet caro, además, ¿no? Pero ahí tenemos que seguir colocándolo. Y cuando vamos a foros y hablamos de brechas digitales, nunca falta el que nos dice es que ya no existe la brecha, ya estamos conectados casi todos. Pues el casi es el que nos debe preocupar, porque si queremos hablar de un derecho humano es que tenemos que estar conectadas y tener el acceso todas y todos, ¿no? Ahí tenemos una agenda abierta que hay que seguir observando y entrando con muchos matices, porque sí, bueno, tú me reportas que el 80% tiene acceso, pero ¿en qué condiciones? ¿Cuánto les cuesta? ¿Cuándo hablamos de equipo? ¿Cuándo le metemos perspectiva de género al análisis de ese acceso, ¿no? Y meterle perspectiva de género es entender muchas cosas sobre las prácticas de uso de los entornos digitales y los equipos digitales. También me parece que queda como en la agenda pendiente, que es el tema fuerte que a mí me interesa siempre, es promover la formación para este uso crítico de los entornos digitales, y eso nos implica hablar de alfabetizaciones. Aquí solo hago un matiz que me parece que siempre que hablo del tema, donde amablemente me invitan a conversarlo, cuando hablo con mis estudiantes es, yo sé que la literatura habla ya de
alfabetismos o comienza a colocar también conceptos como alfabetizaciones transmediales, etcétera. Por supuesto, todas las aportaciones son muy valiosas, colocan otros puntos de reflexión centrales. Y yo me mantengo hablando de alfabetizaciones digitales porque hablo de procesos de acompañamiento con objetivos muy específicos que identifico como necesarios, sin que ello implique que las personas no tengan ya ciertos conocimientos previos para poder seguir trabajando. Pero, por ejemplo, para hablar de alfabetizaciones digitales críticas, habilidades críticas, identificar narrativas de odio, tener perspectiva de género, comprender diferencias sociales, muchas cosas más de lo que sucede dentro de los entornos digitales, las personas necesitamos ciertos insumos, ¿no? Para poder llegar a ese tipo de reflexiones y a veces no todos o todas sabemos dónde encontrar esas herramientas y ahí es donde entra el trabajo muy fuerte de los acompañamientos para el desarrollo de todas estas habilidades, ¿no? En nuestro último encuentro AMIC, nuestra querida maestra Rosana Reguillo justo decía, se hablaba de la agencia de las personas, ¿no? Y bueno, todos tenemos muy claro que todas y todos tenemos agencia. Y ella decía, sí, pero a la agencia hay que dotarla de herramientas. Y digamos, mi posición está muy colocada ahí. No es que dude de la capacidad de las personas para entrar a estos entornos, pero hay que dotar muchas herramientas y acompañar para que sea más amplia la posibilidad de análisis de todo lo que sucede dentro de estos espacios. Por ejemplo, a empezar a hablar de derechos digitales y derecho a comunicar. Si ustedes lo preguntan a las personas internautas en general, no es un tema que tengamos como muy en mente cuando nos lanzamos de cabeza a el uso de estos espacios, ¿no? Entonces, las alfabetizaciones van de la mano con el uso crítico de los entornos para generar cada vez más posibilidades comunicativas ahí. Y finalmente, digamos un poco para no abusar del tiempo, creo que voy sobre tiempos, las reflexiones finales con las que me gustaría que nos quedáramos es pensar que estos derechos, ¿no? El derecho a Internet, los derechos digitales y el derecho a comunicar son derechos llave. ¿Por qué llave? Pues porque son los que nos dan acceso a otros derechos humanos. Centralmente, a mí me interesa cómo estos derechos llave de Internet, derechos digitales y derecho a comunicar nos dan el acceso al derecho a la educación en esos entornos digitales y el derecho a la manifestación de nuestras ideas que va pegado, por supuesto, con el derecho a comunicar. Es como un cerrar y abrir la reflexión porque, como verán, se van sumando cosas, ideas, pendientes y preocupaciones a una agenda que es muy amplia y que me parece tenemos que ponernos a ver y observar, ¿no? Fenómenos específicos y poner en juego ahí todo lo que sucede con el ejercicio de estos derechos digitales. Y bueno, por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Ahí está mi correo electrónico si a alguien le interesara que entremos en contacto. Y está también mi usuario en Twitter, en donde no crean que comparto pura información de derechos humanos y academia. También comparto fotos de perros y cosas así, ¿no? Como la lógica de los internautas que andamos todos siempre. Pues muchísimas gracias y hasta aquí dejaría. Muchísimas gracias, querida Marilu. Sin duda un tema por demás interesante, con muchos desafíos y que, como bien lo dices, no solamente los derechos digitales son derechos llaves, sino también esto que tú nos acabas de dar como agendas clave que tenemos que empezar a reflexionar. Y para ir dando pie a nuestros colegas que vayan articulando sus preguntas, inquietudes, comentarios alrededor de lo que nos has expuesto, a mí me gustaría empezar nuestra reflexión, Marilu, con un tema muy importante. Tú cuando hablabas sobre esta cuestión de la sociedad de la información y el conocimiento, hoy creo que bajo esta perspectiva que nos la planteas, hoy tendríamos que estar hablando sobre una sociedad igualitaria del conocimiento. O sea, no solamente sobre una sociedad del conocimiento, sino una sociedad igualitaria en función de que hemos visto que quizá uno de los grandes desafíos que se nos presentan en los próximos años tendrá que ver con esta noción de la inforriqueza y la infopobreza, entendida en función de qué podemos hacer en términos de acción transformadora con esta tecnología maravillosa que puede ser el Internet, la inteligencia artificial, tecnologías exponenciales, cuando
cada vez vemos que la brecha de acceso va a ser más notoria por el factor precio, ¿no? Hoy lo veíamos, inteligencia artificial, ChatGPT, de repente en 2 meses tuvimos 100 millones de usuarios conectados en el mundo, algo que no habían logrado ni la radio ni la televisión en sus momentos prácticamente estelares, tener estos volúmenes. Telefonía se tardó décadas en tenerlo, obviamente el Internet también, y en 2 meses tenemos esta tecnología y a los 2 meses nos llega acceso preferencial $20 al mes, ¿no? Y hoy empezamos a ver identidades verificadas en Twitter que tienes que pagar. Vamos a tener el mismo tema en Facebook, lo vamos a tener. Es decir, se nos viene el fin de la era de la gratuidad que tuvimos como acceso para poder entrar todos y democratizar estas tecnologías a una nueva era que tiene que ver con el pago, el servicio. Y si ya teníamos infopobreza, inforriqueza con acceso ilimitado, ¿cómo lo vamos a tener ahora que vamos a tener estos accesos marcadamente por una racionalidad capitalista, ¿no? Que está detrás de todo esto? Y esto no solamente detrás de la industria, porque hoy diríamos, pues el acceso público, como Internet, como un bien público, debería estar dado precisamente de manera gratuita por los estados, y hoy tenemos, pues que hoy nuestro sistema de acceso va a estar también vendido por parte del gobierno federal a través de la CFE, ¿no? O sea, no va a ser a través de los hotspots gratuitos que tenemos, sí, en un parque público, en un mall o en algún lugar, sino que ahí viene todo un problema importante que hay que atender. Otro que decías, el acceso universal, donde pareciera que el acceso universal, hoy tenemos que ponerle este matiz, acceso diverso y diferenciado, universal, a todo, por contemplar las distinciones identitarias de todos los grupos que estamos queriendo entrar a hacer uso de esta tecnología, que aunque sí es un acceso universal, pero tiene que tener estos matices diversos, porque no es lo mismo entrarle, como bien dices, y tener este acceso con un fin comercial, con un fin prosocial, con un fin transformador, pues todos deberíamos de tener una lógica y que realmente los procesos de innovación se den en un entorno de justicia y transformación social, no nada más pensado en innovación comercial, que es como tristemente hoy el mercado nos los está delimitando. Entonces, ahí yo cuando te escuchaba decía, bueno, pues estos 3 ajustes de sociedad igualitaria, accesos diversos y diferenciados universales, innovación justa, pues nos tiene que poner en la agenda entonces un desafío mayor para poder decir, como bien tú lo dices, no nada más tener un uso instrumental comunicativo, sino también estratégico del tema de la información, pero además con un uso que incida propiamente en la transformación para crear entornos más justos, democráticos y solidarios. ¿Y esto por qué? Y ahí dejaría mi comentario también para que mi colega Alex Novelo nos ayude también a seguir reflexionando sobre esto, que siempre lo hemos dicho incluso en el programa, en el doctorado, es una pena que el 20% de los mexicanos estén realmente marginados de la sociedad de información por este tema de exclusión digital que hoy no tenemos por cuestiones de infraestructura, por tendencias de resistencia o automarginación, pero también por lógicas de que no hay un acceso universal. Pero yo decía, más triste es saber que el 80% de los mexicanos que estamos dentro no estamos haciendo nada para cambiar el mundo con esto. Y esto implica otro tipo de alfabetización que, como bien dices, no se puede quedar ya nada más en garantizar el punto de acceso, sino que implica ahora el cómo hacer que el knowledge y el doing con estas tecnologías se vuelva parte de la solución de los problemas más graves que hoy tenemos, como inseguridad, violencia de género, pobreza, marginalidad, no migraciones. O sea, hay una cantidad de agendas sociales que no están tristemente siendo abordadas por todos en el volumen que deberíamos. Hoy pareciera que es solamente terreno de pequeños colectivos que tienen una gran conciencia social, que generosamente quieren transformar el mundo, cuando debería ser algo que naciera desde el interior de nuestras escuelas, y no de comunicación, de cualquier escuela, una escuela de ingeniería, una escuela de negocios, debería tener esta perspectiva de hay una agenda social porque soy sensible a la otredad y la tecnología puede ayudarme a resolverlo. Solo lo dejo como parte del comentario para iniciar el conversatorio. Alex, creo que tú tienes también por ahí tus apreciaciones. Sí, Jorge, gracias. Querida Maylu, muchas gracias por compartir esta, esta investigación. Al igual que cuando te escuchaba,
venían a mi mente estas temáticas que de repente pareciera que ya se quedaron atrás, pero que hoy más que nunca están presentes, ¿no? Como retomar un poco la idea, esos ideales de Internet, ¿no? De comunidad, de colaboración, de participación, ¿no? Este principio de aplicar el capital social, ¿no? En red y que todos pueden beneficiar y podemos aprender algo, pero la realidad es otra, ¿no? La realidad está en que, dice la Mixi, ¿no? Tenemos 83 millones de mexicanos conectados, ¿no? Y cuando nos ponemos a observar qué hacen esos 83 millones de mexicanos conectados, pues empezamos a preguntarnos y a cuestionarnos qué es lo que pasa, ¿no? Y lo que pasa sigue siendo, me parece que el mismo problema y la temática que has venido abordando desde hace tantas, tantos años sigue estando vigente, ¿no? Es un problema de alfabetización, es un problema de la alfabetización digital, ¿no? Hoy nos sorprendemos por la inteligencia artificial, ¿no? Nos sorprendemos por el Big Data, nos sorprendemos por los avances tecnológicos, nos sorprendemos por cómo van apareciendo nuevos entornos digitales que demandan de nosotros nuevas estrategias, nuevas alfabetizaciones, ¿no? Nuevas prácticas. Y entonces, si miramos hacia atrás, tenemos exactamente el mismo problema. Es un problema de alfabetizarnos, de conocer, ¿no? De desarrollar las habilidades y las competencias necesarias, no solamente para comunicarnos, ¿no? Sino para aprovechar, ¿no? De manera diferente esos espacios. Y sobre todo, a mí me gusta mucho el concepto del uso crítico, ¿no? Uso crítico de los entornos digitales, porque ese uso crítico nos va a llevar a entender no solamente el potencial que tenemos para la comunicación, sino la dimensión de posibilidades que tenemos para hacer cosas, ¿no? Para ejercer esos derechos digitales, esos derechos a la comunicación, y sobre todo también nos va a permitir hacer conciencia de algo que mencionaste y que me lleva mucho la atención, ¿no? La dimensión material de lo digital, ¿no? De repente pensamos que el mundo digital o lo que pasa en el mundo digital se queda en el mundo digital y no tiene mayor repercusión, y las repercusiones son brutales, ¿no? Hacia afuera. Entonces, a mí me parece que esta investigación abona muchísimo a diversas temáticas, entre ellas a las que nosotros estamos manejando ahora, ¿no? De retomar la importancia, por ejemplo, aquí con Jorge, y en el doctorado y en la universidad, pues empezar a hablar de la importancia de la comunicación digital, ¿no? Empezar a hablar otra vez de estos retos, ¿no? Que tenemos hoy y que, insisto, no necesariamente tienen que ver con lo instrumental, tienen que ver con lo cultural, ¿no? Como tú bien lo dijiste, y ahí está otro gran tema, ¿no? Entonces, a mí me parece que también aquí dejaré el comentario pues, para escuchar tus apreciaciones de este momento. Sí, muchas gracias a los dos. Y sí, justo, o sea, me parece que estos temas en los que andamos todo el tiempo nosotros, ¿no? Desde hace muchos años, que es el tema de la cultura digital, que otra vez es todo y nada, ¿no? O sea, porque ¿de qué hablamos cuando hablamos de cultura digital? Y a mí me parece que una de las cosas que nos ha ido ayudando a articular muchas reflexiones como estas que ustedes ahora comparten es, sí, bueno, pero ¿quién produce esa cultura digital? Pues nosotros, ¿no? O sea, los sujetos sociales que tenemos garantizado por lo menos este acceso a Internet y demás, y nuestras interacciones y nuestras prácticas pues son las que van formando, ¿no? Muchos de esto que llamamos cultura digital, nuestras interacciones ahí. Y cuando yo pienso en este asunto del desarrollo de habilidades digitales y competencias digitales, siempre las pienso como una bisagra, que es necesario verla porque por ejemplo, decimos, bueno, es que es importante el derecho a comunicar y manifestar nuestras ideas en Internet, ¿no? Es clave, está muy bien. ¿Quiénes lo hacen? Y cuando empiezas a revisar quiénes lo hacen, encuentras que suelen ser personas que tienen garantizados todos estos derechos. Y otra vez se vuelven a focalizar en las mismas personas que fuera del ámbito digital son las que ejercen esos derechos, ¿no? Hay un texto de Natalie Fenton en donde ella hizo una revisión justamente de todas estas discusiones y decía, pues es que descubrí que en el mundo los activistas digitales, las personas que hacen activismo digital siguen siendo las mismas personas que son universitarios con garantía, que hablan inglés además, tienen garantizado el acceso a Internet, pero además tienen habilidades digitales y tal. Y no estamos diciendo que está mal, está bien. El punto es, hagamos reflexiones críticas sobre eso, ¿no? O sea, quiénes no están y por qué no están. Y cada quien vaya haciendo sus agendas de investigación, ¿no? Me interesa la bisagra de la alfabetización, a otros les interesa a lo mejor
la parte legal de todo esto. A otros les interesa la parte que coloca Jorge, ¿no? De hagamos análisis del mercado y qué están haciendo los estados para garantizar todas estas dimensiones de los derechos, ¿no? Y luego vemos pues que no hacen mucho, la verdad. Y por eso el mercado ha ido ganando el terreno tan rápido. Y de repente todavía no resolvemos eso y ya estamos dentro de la inteligencia artificial. Y no es que diga que está mal, digamos, no es que se trate de pensar que el desarrollo tecnológico esté mal. El problema, me parece a mí, como siempre en las ciencias sociales, es tratar de pensar que las grandes narrativas engloban a todos los sujetos sociales. Hay que poner en contexto sociohistórico, aunque suene bien marxista la onda, pero sigue siendo una teoría bien potente, ¿no? Condiciones materiales en las cuales se van dando los procesos de comunicación. Y eso nos ayuda a responder al mercado, pero también a entender las alfabetizaciones y los temas y todo lo que se va sumando a esta agenda, que la verdad me parece un gozo poder discutirla, ¿no? Pues porque tenemos la posibilidad de hacerlo. Y eso me parece que es clave para seguir sumando a las agendas de investigación, de nuestra formación en doctorados, en fin, análisis críticos que necesitamos hacer todo el tiempo, ¿no? Bueno, tenemos una pregunta de Ana Cristina por aquí, Gómez. Ana, si quieres prender tu micrófono, con todo gusto aquí ya te tenemos ahí abierto. Sí, gracias, Jorge. Sí, no sé por qué no puedo prender el video, pero Ah, dice que creo que ah, va ahí y me lo... ya puedes. Adelante. Ok, ya estoy. Hola Marilu, ¿cómo estás? Pues de toda esta inquietud, o sea, lo que platicabas al principio de, o sea, cómo regular Internet, si se debe regular o no, porque el gran riesgo es eso, quién censura y bajo qué criterio censura, ¿no? Pero por otro lado, sí vemos esta parte de, pues, estos discursos de odio, noticias falsas, pues, bullying que a veces también acaba con las vidas de chicos, pues, a lo mejor que no tienen toda la madurez, toda la autoestima, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos, queda todo de nuestro lado, del usuario, o tendría que haber intervenciones del gobierno o de las propias plataformas digitales, las poderosas, ¿no? Que digamos que llevan un poco la voz cantante en todo esto? Sí, muchas gracias, Ana Cris, qué gusto verte por aquí. Igual. Este, bueno, yo creo que tienes la pregunta con las 1000 respuestas, Ana Cris, porque evidentemente las empresas tienen una obligación, sin duda, ¿no? De generar lineamientos, ¿no? De moderar mucho, pero ahí, fíjense, en la palabra moderar empieza el peligro, porque es moderamos desde dónde y bajo qué criterios y podemos caer en la censura. Entonces, esa de verdad es la discusión, ¿no? Pero de que las empresas tendrían que garantizarnos ciertas condiciones para navegaciones seguras y erradicar discursos de odio, violencia, etcétera, que sí son claramente identificables, pues tendríamos que exigirlo, sin duda, como usuarios, ¿no? Estar exigiendo que se cumplan con lo que dicen o que si no existen esos lineamientos, los vayan elaborando y construyendo y socializando. ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, una de las cosas que identificamos cuando hablamos de alfabetización digital crítica y una pregunta muy común con las personas es, ¿tienes cuentas, tienes perfiles en redes? Sí, ¿cuáles? Twitter, Facebook, Instagram, son como las de rutina, ¿no? ¿Alguna vez has leído toda la información que te dicen, ¿no? La propia plataforma, antes o aplicación, antes de que tú le des clic al sí acepto? ¿Saben el porcentaje de personas que la lee? O sea, es 0.0001, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenemos la prisa y la velocidad y la inmediatez de entrar al entorno y empezar a compartir cosas, ¿no? Ese es un problema, porque entonces las propias empresas después, cuando hay quejas, pero si yo le dije, oiga, o sea, ahí en mis lineamientos dice claramente que su foto no es suya, que la información, que miles de cosas que no nos enteramos mucho. Entonces, ¿tienen obligación las empresas? Por supuesto. ¿Tendrían obligación los gobiernos de regular las relaciones? También, pero nos enfrentamos al problema, ¿no? De esta dimensión de lo jurisdiccional, ¿no? ¿Cómo le hacemos cuando este tránsito de información atraviesa fronteras? ¿No? ¿Cómo obligamos a las empresas? Y entonces, ¿qué es lo más fácil para esos dos actores? Decir, pues autorregúlense ustedes, ¿eh? O sea, ustedes usuarios autorregúlense. Y no tampoco. Ellos tienen mucha responsabilidad
pero la apuesta desde las alfabetizaciones digitales es en lo que aquellos resuelven, ¿no? Nosotros podemos hacer ciertas cosas, ¿no? Podemos promover este tipo de reflexiones, podemos empezar a hablar más de los autocuidados digitales, de la autodefensa digital, de los derechos digitales e ir generando esta conciencia que por lo menos nos permita tener claridad de lo que puede suceder para entrar a estos entornos digitales y aprovecharlos al máximo, porque la idea no es que los dejemos de usar, es que los usemos más, pero con todo este conocimiento que nos permita tener ciertas navegaciones seguras. Y solo para cerrar esto que decía Ana Cris de estos chicos y chicas adolescentes, ¿no? Que tienen problemas de autoestima, de ansiedad, que se lesionan físicamente y que en puntos ya extremos han llegado al suicidio por el acoso digital, ¿no? Pues es una indicación muy clara de que lo digital es real y la violencia digital es real y nos atraviesa el cuerpo, nos duele la panza, queremos vomitar, nos duele la cabeza cuando estamos viviendo este acoso, ¿no? Y a edades más pequeñas, evidentemente el manejo es muy complejo. En estas investigaciones que tenemos, es muy doloroso escuchar a las mujeres jóvenes que dicen, híjole, cuando tuve este primer ataque digital en donde pasó tal cosa, mi foto la compartieron o alguien me grabó, este tipo de cosas horribles. Y yo tenía 13 años y me moría de la vergüenza y pensé que era mi culpa y no lo pude hablar con nadie y empecé a enfrentar problemas de depresión. Súper doloroso escuchar eso, ¿no? Porque la violencia digital se vive mucho en solitario. ¿Por qué? Pues porque nos da pena hablar de eso. Y entonces, ¿qué hacemos? No estamos victimizando, no estamos culpabilizando, no estamos haciendo nada de eso. Es entender las prácticas y ver qué podemos hacer para tratar de erradicarlas al máximo, ¿no? Entonces, son muchas cosas que van entrando ahí en este tema que colocas, Ana Cris. Gracias, Marilu. Oye, y otra pregunta que te iba yo a hacer y ya se me olvidó. Ahorita me acuerdo. En lo que se acuerda, Ana Cris, Ujú. yo quisiera un poco profundizar en esto, Marilu, porque efectivamente, ahorita que tocabas este tema de las violencias hoy, nos remite cada vez más a retomar a Pierre Bourdieu y todo el trabajo de violencia simbólica, ¿no? Que construye, porque finalmente en este entorno es un entorno donde todo se construye a través del lenguaje y metalenguaje, ¿no? Y efectivamente esta violencia que parece que queda en el orden del lenguaje se materializa hoy en las experiencias vitales que tiene cada uno de los sujetos, lo cual lo hace todavía más grave, porque finalmente entonces implica otro tipo de alfabetización, como tú lo decías, sobre el manejo del lenguaje, pero la alfabetización psicoemocional. ¿Cuántos de nosotros como sujetos hemos tenido una alfabetización para poder distinguir incluso nuestras propias emociones? Porque el problema que tiene un chico cuando se enfrenta a este tipo de violencias no es necesariamente únicamente por el hecho que está sufriendo, sino que no tenía las competencias psicoemocionales previamente trabajadas en términos de madurez en el desarrollo de su identidad que le permitían hacer frente y contrarrestar o tener resistencia a un primer ataque. Y hay unos que a la primera se nos doblan porque no lo hicieron. Por tanto, pareciera que la alfabetización psicoemocional es como una primera base que tendríamos que tener todos los sujetos en las alfabetizaciones múltiples de las cuales ya nos hablas para poder hacerlo. Número uno. Y número dos, el tema de la corregulación, porque efectivamente tú dices, ni podemos delegar todo en el gobierno, que finalmente el gobierno, más que estar normando nuestros derechos, debería estar normando el acceso a esos derechos, ¿no? Y pareciera que hoy el gobierno se quiere meter a normar el derecho específicamente y no el acceso, donde las empresas pareciera que están tomando el control de decir, bueno, dado que la plataforma es mía, yo soy el que la controlo y tampoco debería de ser porque finalmente ellos siguen en el terreno del uso instrumental de la plataforma, pero el contenido le corresponde al sujeto. Y como tú lo decías, si vamos a meter este tercer actor, pues todos deberíamos de ser vigilantes cooperativos entonces. Entonces yo tendría que estar vigilando las acciones del gobierno, vigilando las acciones de las empresas, normando la participación de mis coactores en este ecosistema de coexistencia donde estamos todos navegando en el terreno digital, pero implica una alfabetización particular para corregular, ¿no? O sea, para volvernos actores corresponsables, y ahí es donde tendríamos que estar todos los actores de la sociedad civil
trabajando, ¿no? Ahora que nuestra querida colega Aimee Vega estaba precisamente participando, decíamos en este ejercicio del que estabas comentando, pues era una de las cosas que le decíamos, necesitamos, pareciera que hoy un instituto especializado en corregulación, ¿no? FETEL no debería ser solamente para el tema del acceso, sino cómo sentarnos a todos los actores sociales a decir, si vamos a estar en esta plataforma utilizando este tipo de instrumentos, utilizando estas frecuencias, ¿cómo le vamos a asumir en términos de corresponsabilidad para que todos tengan una participación equitativa, justa, equilibrada, y que realmente en el momento en que alguno de los actores se nos salga, pues poderle jalar orejas todos de manera igualitaria, y no que tenga solamente derecho unos cuantos a esta voz? Sí, totalmente de acuerdo, Jorge. Y por eso yo decía, esta es una agenda interdisciplinaria importantísima, ¿no? O sea, por mi mente, por ejemplo, nunca atravesó este tema de lo psicoemocional, ¿no? Porque me centré como en otras cosas, pero en el momento en que empiezas a ver lo que pasa, dices, por supuesto, o sea, tiene que haber un acompañamiento también desde ahí, ¿no? Porque les pasan estas cosas, ¿no? Y entonces es miradas interdisciplinarias, es conciencia como actores, ¿no? Sociales, todo mundo, y tal vez si tú empleas el concepto vigilancia, me parece que aplica en muchas cosas, ¿no? Y en el otro yo hablo mucho también como del observar, ¿no? Intervenir, porque es una tarea titánica, ¿no? Y es un tema que no está en agenda. En agenda estamos ahorita volando en otras cosas y se nos olvidan estas cosas básicas, ¿no? Entonces, creo que sí, Jorge, ahí tienes muchos puntos que van abriendo posibles investigaciones, reflexiones, mesas en donde intercambiemos todos estos puntos de vista, ¿no? Y observando qué estamos haciendo, todo mundo, ¿no? Desde las trincheras donde podemos decir, observar, y en algunos casos incluso ya actuar o incidir de manera directa, ¿no? Pero sí, creo que por ahí iría la cosa, sin duda. Bueno, ya ahora sí todos comentarios. Primero agradecer a Jorge que puso el tema sobre la mesa, porque bueno, esa es mi tesis. No sé si te acuerdas que, Sí, me acuerdo, claro. la inteligencia emocional en el ámbito digital. Gracias, Jorge. Ujú. Entonces, esto me anima, me anima. Y la otra, Marilu, bueno, es sobre esto que decía Jorge de el hecho de que empiecen a cobrar. O sea, por un lado también, yo me acuerdo mucho de esa frase de que si no pagas, lo que vendes, o sea, ¿cómo cobran ellos? Pues con tus datos, ¿no? Ujú. Entonces, no sé si pensando un poco en estos, tendrá alguna ventaja el que de repente tú pagues por hacer uso de estas plataformas, pero tú entonces también tengas modo de exigir. Porque realmente, pues, ¿cómo exigimos si realmente lo estamos recibiendo todo gratuitamente? Pero bueno, yo no había pensado también en esta otra parte, que obviamente al pagar, pues se genera una mayor brecha, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, no sé tú qué piensas, ¿tendrá ventajas, desventajas o al final cuál sería el problema? Bueno, si pensamos en esto que estábamos hablando ahora, es del tema de del derecho al acceso universal, pues no está nada bueno que tengamos que pagar, digamos, Ujú. ¿no? Porque dejamos fuera, o sea, imagínense todas las brechas que tenemos. La brecha de acceso es fuerte. Y luego les decía, no hemos visto los matices de la brecha de acceso, porque claro, el INEGI y la MIPSI que señalaba el doctor Roberto son los datos alegres, es que son 80 millones, claro, pero ¿en qué equipo? ¿Con qué características? ¿No? ¿Y ¿A en qué qué región, costo? Marilu? O sea, tú ¿En te qué ves región? a Chiapas y tienen solo el 18.8 en zona urbana. O sea, vete a comunidad rural indígena, no hay acceso. Exacto, es la calidad de la conectividad, ¿no? Porque entonces el componente del acceso es el equipo, la conectividad y yo siempre le sumo la formación para el uso, ¿no? Entonces, si tenemos esa brecha que no hemos resuelto y además comenzamos a cobrar por ciertos servicios que se acuerdan, bueno, no sé si se acuerdan y ahora ya me estoy metiendo otro tema y creo que ya estamos sobre tiempo, pero es un tema muy padre que seguramente Jorge y Alex van a invitar a alguien a hablar de este tema de la neutralidad de la red. Y entonces tiene mucho que ver con esto, o sea, como ahora vamos a ver usuarios de primera y de segunda porque hay un pago de por medio, pues no, porque entonces eso está rompiendo totalmente con el derecho humano a comunicar. Y ahí tiene que haber un trabajo muy fuerte por parte de los gobiernos para garantizarnos el acceso y regular que las empresas no comiencen
aunque digamos ya es casi batalla perdida, porque las empresas ya, los GAFA, de estos que habla Canclini, ¿no? Google, Apple, Facebook y Amazon, pues son dueños del terreno. Y ya estamos dejando gente fuera. Entonces, pagar no nos garantiza un mejor ejercicio de derechos. Eso sin duda, ¿no? Y bueno, se abre otra vez la discusión de qué implicará pagar o no. Pero de entrada implica a ciudadanos de primera y de segunda, y es algo que en una democracia no debería de existir, ¿no? Pero está el mercado, que es el que decía Jorge. Entonces, ahí sí es el capitalismo salvaje, ¿no? En el terreno de lo digital. Sí, así es, Ana Cris. Gracias, Marilo. Sí. Bueno, yo quería retomar este último punto de qué pasa con el otro 20%, ¿no? ¿Qué pasa con los otros poco más de 40, 50 millones de mexicanos, ¿no? Que no tienen acceso a Internet, ¿no? Y más allá de los que lo tienen. Y eso nos lleva a la reflexión una vez más, no solamente del tema del acceso, ¿no? Sino del tema del uso, ¿no? Porque los que estamos conectados, ¿qué hacemos, no? O sea, seguimos haciendo, retomo esta idea que alguna vez discutíamos en las diversas clases, tanto en la universidad como en el doctorado, en tu clase, Marilu, y era eso, ¿no? O sea, ok, ya que estamos, ¿para qué lo usamos? ¿No? Y más allá de para qué lo usamos, al final del día, ¿cómo nos apropiamos? ¿No? Si es que nos apropiamos, ¿no? De la tecnología, porque en la medida en que nos apropiamos de la tecnología en esa medida, en teoría podemos hacer nuevas propuestas, ¿no? Podemos hacer nuevos usos más inteligentes, ¿no? Recuerdo mucho un coloquio que hizo Jorge Alberto Lizama, ¿no? Hace no sé cuántos años, que le llamó uso inteligente de la red, ¿no? Y se empezaba a cuestionar, ¿no? O sea, ¿qué estamos haciendo de diferente? Porque lo peor que nos puede pasar es que sigamos replicando lo mismo, pero con tecnología, ¿no? Lo que hacíamos sin tecnología, pero ahora con tecnología. Y pensamos que ya avanzamos, ¿no? Entonces también me parece que es un reto la apropiación y también no olvidarnos de los otros, ¿no? Porque al final del día el discurso es muy sencillo, ¿no? Bueno, yo estoy conectado y bueno, ya habrá momento que ellos se podrán conectar, ¿no? Pero no puede ser así. No podemos olvidarnos precisamente de estas personas porque al final del día, otra vez, las brechas seguirán creciendo, las problemáticas seguirán creciendo y llegarán al olvido, ¿no? Y cuando hagamos las mediciones otra vez en los congresos, hablaremos de lo positivo siempre, ¿no? Y me parece que ahora que lo mencionabas, yo creo que hace falta darle una repasada y voltear la mirada, hablar de las cosas negativas que tiene, ¿no? Estas brechas, ¿no? Y este no acceso a la red, ¿no? Porque también tiene implicaciones muy fuertes, ¿no? Sí, claro, sin duda, querido. Y me parece que los diagnósticos que se hicieron durante la pandemia y post-pandemia nos dejan ver muy claramente que el tema de la brecha digital es el tema, ¿no? Todos salimos disparados a conectarnos a Internet y algunas personas desde el sentido común, otras con mucho más dato, organismos que venían trabajando el tema, pero todos vimos esas diferencias abismales, ¿no? Entre personas con acceso y sin acceso. Y ahí creo que nos regresó, fue un balde de agua fría de decir, a ver, dejemos la cuenta alegre, ¿eh? Porque hay personas que están pasándola mal y que el problema no es me puedo conectar o no, va mucho más allá de eso. Por ejemplo, en el ámbito educativo se están haciendo estudios para ver el impacto de esos 2 años que no estuvimos en aula, cómo está afectando, digamos, en los procesos de manejo de contenidos, habilidades básicas, ¿no? Para el terreno de la escuela. La suma, la resta, la lectura, en fin, esas cosas que a nosotros nos son lejanas, digamos, por discusión, pero que se están analizando y en donde vemos que retomar el nivel en donde estábamos nos vamos a tardar un rato. Y es disparejo, ¿no? Porque es disparejo, porque la brecha digital reproduce la brecha social siempre. Entonces, eso, Jorge, Roberto, querido, la apropiación implica una sesión completa de discutir con alguien, ¿no? Porque la apropiación es justo el pedacito que yo jalé donde dice innovación, dices, hablar de innovación es hablar de transformación social y implica pasar por procesos de reflexión crítica sobre el uso de la tecnología, ¿no? Pero eso sí ese es otro tema. Pero Pues, qué bueno que lo traes a la mesa. querida Marilu, sin duda un Sí. gran tema que creo que, como bien decíamos, nos es una puerta de entrada para muchas discusiones que vamos a tener que tener sobre este tema. La inequidad estructural, que ya estamos identificando que es quizá uno de los grandes temas. Y quisiera cerrar un poco con esta misma reflexión, así como decíamos, Roger Silverson nos planteaba, ¿no? El tema de por qué hay que tenerlo.
remito otra vez a Silverstone para hablar de su concepto de domesticación, ¿no? Él nos hablaba de cómo la tecnología nos domestica, nosotros domesticamos, y ahorita que estamos hablando de redomesticaciones, el tema es, pues, qué tanto de lo que estamos viviendo en el entorno digital nos fue impuesto, qué tanto nosotros cedimos y concedimos que esto ocurriera, y hoy pues nos lleva a replantearnos, como decían ya ustedes, ahorita Alex lo mencionaba, tanto el uso inteligente, pero el uso responsable de una gran tecnología de información, y yo creo que habría que empezar a pensar la comunicación digital desde lo responsable, no desde la responsabilidad social, sino del responsable. ¿Quién es este sujeto activo, con actancia, con agencia, que está colaborando precisamente en la construcción de sentido en este entorno digital? Pues qué tanta responsabilidad tiene de que la huella que estamos dejando como humanos en este tecnocentro, pues realmente sea una huella digna de la cual podamos nosotros sentirnos orgullosos en un futuro. Muchísimas gracias, querida Marilú, por esta gran exposición que nos diste, y nos queremos compartir contigo hoy de manera digital. Espero pronto tenerte por aquí para poderte dártelo también en modo físico, y si no, de todas maneras, por ahí nuestro querido Alex te hará llegar este reconocimiento. Digo, y él, porque vive muy cerca de ahí, de estás, ¿no? Sí. Seguramente va a llegar más rápido que nosotros este reconocimiento, sobre todo por haber participado en esta grata conferencia que nos diste sobre derechos digitales, claves para el derecho a comunicar. Doctora Luz María Garay Cruz, muchísimas gracias, como siempre, Marilú, por haber Al estado. contrario. Al contrario, muchas gracias por la invitación y muy amables en estar presentes aquí. Gracias. Muchas gracias, Marilu. Muchísimas gracias, gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros también, que estarán seguramente en las próximas semanas dando seguimiento a este seminario permanente que ya tenemos varios años atrás, hablando sobre cultura digital. Ahora vamos a tener la próxima semana, Alex, si todo va bien, tenemos a Antonio Corona, y que nos va a hablar de la aplicación de inteligencia artificial en el análisis de redes sociales. Así es, ahí están. Como ven, un gran tema, ¿no? Inteligencia artificial, tema que está hoy en la agenda de moda de todos los investigadores. Todo el mundo queremos tratar de entender, pero bueno, ya el uso a través de herramientas y metodologías específicas para el análisis, ahí es donde vamos a poder profundizar con nuestro querido colega. Y bueno, pues los invitamos para que estén con nosotros la próxima semana. Marilú, muchísimas gracias. Ana Cris, Gracias. de mí, gracias a todos los que siguen aquí con nosotros en las redes sociodigitales. Los esperamos la próxima semana y que tengan un excelente día. Hasta luego. Igualmente, hasta luego, buenas tardes. Gracias. Hasta luego.